Página 27. El culto de Cibeles y la antigua Roma. Este veneno sutil viene del Oriente, antes incluso del triunfo de la tradición judio-cristiana. El culto de Cibeles, diosa siria a quien Atis había prometido ser fiel, es un ejemplo elocuente. Atis, perjuro a pesar suyo por las desgracias de una náyade voluptuosa, se castigó cruelmente cortándose a sí mismo los órganos viriles. Durante la celebración del culto, los sacerdotes de Cibeles, inmersos en un frenesí de destrucción y expiación, se emasculaban con sus propias manos. Luciano nos ha dejado el testimonio de estas escenas aberrantes. Mientras los sacerdotes cantan y se entregan a esta orgía, el frenesí se apodera de algunos que, aunque no hayan venido más que como espectadores, se dejan ir y realizan el gran acto: emascularse. Veamos en qué consiste. El joven que se ha decidido a hacerlo empieza por despojarse de sus ropas. Después, lanzando gritos, se precipita en medio de la multitud y se apodera de una espada de entre toda la colección, guardada indudablemente desde hace años para este uso. Se apodera pues de la espada y se castra a sí mismo, y después recorre la ciudad llevando en las manos lo que acaba de cortar. Arroja sus atributos en la mansión que desea, y las mujeres de esta casa vienen a ofrecerle vestidos y adornos. Este culto de Cibeles, como observa Robert de Ropp, puede en justicia considerarse como un culto pagano de la culpabilidad, análogo en muchos sentidos al mucho más poderoso y extendido que se ha desarrollado como un tumor monstruoso en el cuerpo del cristianismo. Por otro lado, en parte contra los excesos de estos ritos orgiásticos que daban libre curso a todas las perversiones, flagelación, sadomasoquismo, el cristianismo reaccionó circunscribiendo el sexo al mundo de la prohibición y el pecado. La antigua Roma. La propia Roma republicana se había visto obligada a reprimir los desbordamientos eróticos a que daban pretexto los bacanales. Numerosos adeptos fueron condenados a muerte y ejecutados, pero este fue más que una llamarada. En el mundo romano que se transformaba, la evolución de las costumbres conoció una aceleración vertiginosa. La familia patriarcal, basada en el respeto de la religión y las estructuras del clan, se disgrega. El arquetipo femenino que prevalecía en los tiempos de la República se modifica. En esta época de guerras coloniales, en que hermanos y maridos están ocupados en conquistar Sicilia, Cartago o la Galia, la mujer romana logró, para condenación de Catón el Viejo, apartarse de la empresa del macho. Contrariamente a su homóloga griega, aislada en el gineceo, consigue imponer su derecho a la educación y participa en la vida social, política, artística e intelectual de la ciudad. Ya no vive bajo el yugo tiránico del esposo desde que la ley le ha concedido la gestión de su fortuna. Los divorcios se multiplicaban por los motivos más futiles. Se consagran mediante una fórmula simple que se dirige al cónyuge mediante un liberto: tuas, res, tibi, agito. Fórmula que podría traducirse como: coge tus cosas y ahueca el ala. En semejante clima, el adulterio, aunque severamente punible, conoce una expansión que encontrará su poeta más célebre en Ovidio. La tasa de natalidad disminuye brutalmente y se extiende el aborto como método anticonceptivo.
En realidad, en esta sociedad de ocio y explotación, la mujer romana está a la búsqueda de una nueva imagen de sí misma. El arquetipo de la madre ha desaparecido. La educación de los niños se confía a una sirvienta griega o un esclavo, elegido precisamente por su incompetencia, según nos dice Tácito. La carrera, la religión, la literatura o la política no pueden colmar su necesidad de expresión. Bien es cierto que se le reconoce el derecho a escribir, pero nadie quiere publicar sus obras o montar sus piezas de teatro. Participa en las controversias políticas, pero no goza del derecho al voto en el Senado. La sociedad, que le ha despojado de su aureola de esposa y madre, se niega a confiarle otros papeles que no sean de figurante. Para realizarse, no le queda más que el sexo, del que usa hasta la saciedad, a menudo en detrimento de su espíritu y su afectividad. En estas condiciones, las reacciones del género masculino no pueden dejar de manifestarse. Juvenal se transforma en su portavoz en sus sátiras. En ellas describe una mujer tiránica, orgullosa, golosa, concupiscente e inmoral, que no vacila en entregarse al primer recién llegado, sea un esclavo o un actor, un gladiador o un barrendero. Así triunfaban la lujuria y el desenfreno en la frontera de nuestra era. El placer de los sentidos, reconocido como valor supremo, justifica todos los medios. Se continúa hasta el agotamiento o el hastío. En los banquetes fastuosos, de lo que es ejemplo el Satiricón, los patricios se provocan el vómito para volver a atiborrarse. Las mujeres se divorcian con el único objeto de volver a casarse, y Séneca nos dice que ya no cuentan su edad en función de los sucesivos cónsules, sino por la cantidad de sus maridos. En lo sucesivo, la exaltación embriagadora que procedía del sentimiento de fusión mística con las fuerzas cósmicas cede el paso a la avidez sexual y la voluntad de poder. Los ritos de fecundidad ya no son más que un pretexto para el desencadenamiento prosaico y profano del instinto. Este desarreglo de las costumbres debía suscitar fatalmente una reacción de orden laico y religioso. De hecho, no se ha dejado de invocar esta licencia de las costumbres para explicar la caída del Imperio Romano y el triunfo del cristianismo. En el siglo V, San Agustín no vacilaba en pretender que Dios hacía pagar a Roma el precio del pecado sexual. Indudablemente, el problema es infinitamente más complejo. El Imperio Romano abriga en su seno mismo de su esplendor y desarrollo el germen de su destrucción. Echando brotes como una célula cancerosa, reúne a los pueblos dispares que se oponen por la cultura, la tradición y los intereses económicos. Imponiendo en todas partes su ley, el ciudadano romano cree poder descansar en esa mano de obra cosmopolita. La plebe, embriagada por las promesas de los políticos corruptos, ya no se interesa más que en el circo. La corrupción se apodera de la clase dirigente y el ejército se adueña del poder político. En este frenesí de placer, la célula familiar se desintegra pese a los esfuerzos de Augusto, que sanciona a los solteros y a las mujeres sin hijos y promulga una severa ley sobre el adulterio. La disminución de la natalidad no cesa. La gente ya no quería tener hijos. Para compensar esta falta, Marco Aurelio, ya en el siglo II,
debe enrolar en su ejército criminales, aventureros y recurrir a la ayuda de los pueblos vencidos para guardar las fronteras. En esta situación general, la lujuria no es más que uno de los efectos del malestar socioeconómico y político del imperio. Para muchos debe aparecer como una solución de fuga y facilidad. Los ayuda a ocultarse mejor las nubes que se acumulan en el horizonte, pero también se condena por sus propios excesos en la medida en que el hombre lleva en sí su contradicción fundamental. El desencadenamiento del instinto termina por secretar las condiciones de inhibición que terminarán por anonadarlo. No podría comprenderse de otro modo el triunfo del ascetismo en esta Roma pagana entregada a la lujuria. Antes incluso de prevalecer la influencia cristiana, ya se manifiesta una corriente contra la depravación del paganismo. Encuentra su alimento en la soledad moral y afectiva del individuo apartado de su célula familiar y abogado en el anonimato de la inmensa ciudad. Los filósofos paganos condenan la vida licenciosa de sus contemporáneos. Estoicos y neoplatónicos no hacen más que recomendar la espiritualidad y acomodan su modo de vida a sus principios metafísicos. Página 30.